Bien, muchachos, entonces anteriormente habíamos hablado de métodos, de un método precisamente para encontrar las soluciones particulares. Habíamos hablado del método de coeficientes indeterminados. El problema del método de coeficientes indeterminados es que está restringido a solamente ciertas familias de funciones, ¿cierto? Solamente podíamos verlo para polinomiales, trigonométricas y exponenciales y combinaciones de estas tres. Entonces, pues pensando en eso, nosotros no tendríamos herramientas para resolver una ecuación como la siguiente: y segunda menos y igual, por ejemplo, al logaritmo de x. ¿Cómo resolver, cómo encontrar la y sub c? Estamos listos para hacerlo, ¿sí? El problema sería cómo encontrar y sub p, ¿sí? Cómo encontrar nuestra y sub p, precisamente que aquí no está igualado a ninguna de nuestras funciones de las que podemos trabajar, ninguna de nuestras familias. Y para eso entonces ahora vamos a hablar de este nuevo tema, este nuevo método que se llama el método de variación de parámetros. ¿Listo? Vamos a usar este método para resolver ecuaciones diferenciales, la parte de la solución particular cuando no podemos usar coeficientes indeterminados. Y vamos a mirar entonces en qué consiste el método. Vamos a partir de una ecuación diferencial y vamos a mirar cómo se construye este método. La idea es, supongamos, vamos a por aquí, supongamos que y sub 1 y sub 2 son las soluciones de la ecuación homogénea asociada a, vamos a colocar esta ecuación, vamos a colocarla aquí como y segunda, voy a colocarla de una vez en forma estándar, que es algo que, si ustedes han dado cuenta, en la mayoría de casos tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces es algo que siempre se recomienda hacer, escribir nuestras ecuaciones en forma estándar. Entonces digamos que estas de aquí, y sub 1 y y sub 2, son soluciones de la ecuación homogénea asociada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que y sub c, nuestra solución complementaria, es c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2. ¿Listo? Eso es lo que nosotros pues tenemos hasta el momento. Bien, y ahora vamos a pensar en el método de variación de parámetros. Entonces vamos a colocarlo por aquí y más adelante vamos a definir precisamente, vamos a colocar, digamos, el esquema de qué haremos. Entonces, el método de variación de parámetros, consiste ¿así se escribe consiste? Si estoy bien o estoy mal, cuéntenme ustedes. No sé, ya le digo. Consiste, normalito, normal, ¿no? Consiste. Qué pena ahí el error. Consiste en suponer que y sub p es de la siguiente manera. Lo mismo de acá, la misma y sub c, pero entonces aquí C1 y C2 no son constantes, sino que van a ser funciones. ¿Listo? Van a ser aquí funciones. Van a ser aquí U1 de x por y sub 1 más U2 de x por y sub 2. En eso consiste el método, en suponer que así va a ser nuestra solución. O sea, la solución particular va a estar construida a partir del conjunto fundamental de soluciones, a partir de y sub 1 y y sub 2. ¿Vale?
Y ahora pues vamos a mirar cómo encontrar, porque aquí la pregunta entonces, en este caso, en lo que pues llevamos aquí, sería pues quién es U1 y quién es U2. Esa sería entonces pues nuestra pregunta. O cómo encontrarlos. Bien. Vamos en lo siguiente. Nosotros de lo que tenemos acá arriba, de que Y1 y Y2 son soluciones de la homogénea, sabemos lo siguiente. Voy a escribirlo por aquí antes de pasar a la siguiente página. Tenemos lo siguiente. Y1 segunda más P de X por Y1 prima más Q de X por Y1, ¿eso cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos daría? No, porque aquí dice que es solución, pero de la homogénea asociada. O sea que nos debería dar 0, porque es solución de la homogénea. ¿Sí? Y ya sería así, o si decidimos colocarlo con Y2, también me daría 0. Bien, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra supuesta solución particular y vamos a reemplazarla en la ecuación diferencial. ¿Listo? Vamos a reemplazarla en la ecuación diferencial. Voy a ir a la siguiente página. Voy a copiar esta de acá. La voy a pegar en la siguiente página. Y entonces, para reemplazarla, pues necesitamos saber quién es Y' y quién es Y segunda. En adelante, para que la escritura pues no quede tan cargada, escribiremos solamente U1, Y1, U2, Y2. ¿Sí? Solamente de esta manera, sin el de X. Veamos quién sería YP'. Entonces recuerden que aquí las dos funciones, bueno, las cuatro funciones que hay acá, dependen las cuatro de X. Entonces tenemos que aplicar la regla de el producto. Eso sería U' por Y1 más U1 por Y1' más U2' por Y2 más U2 por Y2'. Esa sería la primera derivada, ¿cierto? Ahora, la segunda derivada, vamos a mirar cómo nos queda. La segunda derivada sería U1, 2' por Y1 más U1' por Y1'. ¿Sí? Ahí derivé el primer producto, me quedaría de esta manera. Más, ahora seguiría U1', Y1', ¿cierto? Estoy derivando ahora este producto, deriva el primero por el segundo sin derivar, ahora seguiría más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien, más, aquí sería U2 segunda, Y2, más U2', Y2', más U2', Y2', más U2 por Y2 segunda. Nos queda pues de esta manera. Esa es la segunda derivada. Hay algunos factores que nosotros, algunos términos que podemos pues agruparlos, que son por lo menos este de acá y este de acá, ¿cierto? Bien, entonces podemos escribirlo así. No sé si me vaya a servir pues escribirlo de esta forma, pero por la hora escribámoslo así, dos veces, U1', Y1', más U1, Y1 segunda, más U2 segunda, Y2, más dos veces U2' por Y2', más U2 por Y2 segunda. Ok, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar estas tres, la voy a reemplazar en nuestra ecuación, en esta de acá, porque partimos del hecho, del supuesto, que es solución de esta de aquí. ¿Listo? Partimos del hecho de que es solución de esta de acá. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Voy a escribirlo de la siguiente manera. Nos va a quedar, sería, voy a escribir Y segunda, recordemos aquí, voy a escribir Y segunda de P más Y' de P por nuestra función, vamos a escribir primero el P de X por Y'P',
más q de x por yp. Y vamos a mirar, esto nos debe dar entonces, esto nos da f de x. ¿Listo? Ya vamos a empezar a reemplazar aquí abajo. Entonces tenemos y1 segunda, y1 más 2 veces u1 prima, y1 prima, más u1 prima, y1 segunda, más, voy a escribirlo así, y2 segunda, 2 veces y2 prima, y2 prima, más 2, y2 segunda. Bien, ahora más p de x, que multiplica ¿a quién? Sería a u1 prima, y1 más u1 prima, y1 prima, más u2 prima, y2 más u2 por y2 prima. Nos queda de esta manera. Y ya sería más q de x, que multiplica a yp, que yp es u1, y1, y1 más u2, y2, y esto nos va a dar f de x. No se preocupen muchachos, este procedimiento no lo vamos a hacer sino esta vez. De aquí en adelante nos va a quedar más sencillo de hacerlo. Bien, ¿la idea cuál es? La idea es que nosotros vamos a poder factorizar alguna de las cosas, ¿sí? Por lo menos, la idea es la siguiente. Voy a tomar aquí, miren, de aquí voy a subrayar algunos. Este de aquí seguiría u1, y1', con este de aquí multiplicado por el p de x, más este de aquí por el q de x. Resulta que si ustedes reescriben los que escribí en verde, esos al reescribirlos me darían esto que puse acá en negro. Me daría multiplicado por u1, ¿sí? Me quedaría 1 multiplicado por esto de acá. O sea, me va a quedar lo siguiente. Voy a, pues, a reescribirlo. Sería 1, lo que está en verde, sería 1 por y1 segunda más p de x por y1 prima más q de x por y1. Bien, más u2, factor de quién. Entonces ahora voy a subrayar otros, que sería este de acá, u2 y este de acá. Cada uno, pues aquí está multiplicado por el q y el de arriba multiplicado por el p. Y me va a quedar aquí u2 multiplicado entonces por quién. Me quedaría u2 multiplicado por y2 segunda más p de x por u2 y2' por y2' nada más. El u2 pues ya lo saqué de factor común. Por y2' más q de x por y2. ¿Listo? Nos queda de esta manera. Y pues sería reescribir los demás términos. Bien, ya ahorita los reescribo de una forma que me va a servir. Por ahora, lo que necesito que veamos es que precisamente lo que está dentro de los paréntesis, todo esto de acá da 0, porque y sub 1 es solución de la homogénea. Y aquí 0, porque y sub 2 es solución de la ecuación homogénea asociada. ¿Listo? Y ahora voy a reescribir lo siguiente, lo voy a reescribir pues de la siguiente manera. Voy a escribir los demás términos, voy a escribirlos aquí a la parte de abajo. Sería y sub 1 por u1 segunda más u1' y sub 1' más y sub 2 u2 2' acá
más U sub 2 prima Y2 prima más P, voy a colocar solamente P, que multiplica, de ahí me quedaría solamente Y1 U1 prima más Y2 U2 prima, me queda solamente eso de ahí, más, aquí por aparte, lo que nos hace falta, porque recuerden que aquí abrí unos que venían con el 2, entonces vendría aquí Y1 prima, Y1 prima, U1 prima, U1 prima, más Y2 prima, U2 prima, U2 prima. Nos queda pues de esta manera. Y esto de aquí debe ser igual precisamente a f de x. Y vean que lo de arriba pues me da 0, entonces lo único que nos quedaría sería entonces el último reglón. Solamente nos queda el último reglón, ¿vale? Voy a copiar ese reglón de ahí y lo voy a llevar a la siguiente página para reescribirlo de otra forma. Entonces voy a escribirlo aquí, voy a copiar. Y miren, lo que obtengo en este caso es que lo puedo escribir así. Esto es la derivada con respecto a x, ¿de quién? De y1 por u1'. Estos dos de acá son eso de ahí, más la derivada con respecto a x de y2 por u2'. Son estos dos de acá. Bien. Y aquí sería más p que multiplica a y1 por u1' más y2 por u2'. Bien. Más, pues esto de aquí, y1 prima, u1' más y2' u2'. Esto igualado a f de x. ¿Listo? Igualado a f de x. Bien. Por las reglas de las derivadas, nosotros sabemos que si tenemos la suma de derivadas es lo mismo que la derivada de la suma. O sea, esto yo lo puedo reescribir ahora como la derivada con respecto a x de u1 y1 más u1', ¿sí? u1', u2' y2, lo puedo escribir así, más p que multiplica a u1 y1 más u2', aquí era prima, u1', u2', y2. Voy a reescribirlo ahora primero las sus. Y aquí u1', y1' más u2', y2' igual a f de x. Nos queda de esta manera. Bien. Y lo que quiero ahora, lo que vamos a hacer es precisamente formular una solución. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle una condición a las funciones. Y la condición que le vamos a colocar es la siguiente. Vamos a colocar por aquí. Vamos a suponer que u1', vamos a colocarlo, sí, u1' por y1 más u2' por y2 va a ser igual a 0. Esa es la condición que vamos a poner. ¿Por qué vamos a poner esa condición? Porque resulta que si ponemos esta condición, esto de aquí, esta derivada me da 0, o sea que este término se va. Esto de aquí es la función 0, o sea que esto se va, y me quedaría solamente esto de acá. Y al dejar eso de ahí, lo que obtendría es lo siguiente. Obtendría entonces, si esto se cumple, entonces obtengo una segunda ecuación que es u1' por y1' más u2' por y2' igual a 0. Tengo este sistema. Y la idea para encontrar entonces las soluciones es resolver este sistema. De este sistema, lo que es variable o las incógnitas son estos de aquí. Estas son las incógnitas. Porque y1 y y2 son dados.
Y si y1 y y2 son dados, pues sus derivadas también estarían dadas. Entonces, la idea ahora es resolver este sistema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues lo vamos a resolver usando la regla de Cramer. ¿Listo? La regla de Cramer, ¿qué decía? Pues entonces usted escribe la matriz asociada al sistema. ¿Listo? La matriz asociada al sistema es la matriz formada por los coeficientes de las variables. Recordemos que aquí las variables son u1' y u2'. Entonces tendría aquí lo siguiente. El coeficiente de la primera variable es y1, el coeficiente de la segunda variable es y2 solamente. El coeficiente de la segunda es y1' y el coeficiente en la segunda ecuación de la segunda incógnita es y2. Esta es la matriz asociada al sistema. Vamos a llamarla la matriz A. Bien. Y lo que me decía la regla de Cramer es que la primera incógnita, que es u1', es igual a D sobre D1. A D1 sobre D. Y que u2', ¿sí?, que es la segunda variable, va a ser igual a D2 sobre D. O bueno, no sé cómo ustedes lo escribían, pero eso por lo general se escribe con D o con deltas. ¿Quién es D en cada caso? D es el determinante de esta matriz, ¿sí? ¿Y D1 quién es? El determinante de esta matriz, cambiando aquí la columna por estas soluciones. Ok, acá hay un error, voy a corregirlo de una vez. Aquí es igualado a f de x. No sé si ya lo habían notado. Esto es igualado a f de x. Porque aquí me quedaba que esto era 0, 0, entonces me quedaba que esto iba a ser igual a f de x, ¿sí? F de x. Bien. Entonces voy a escribir por aquí, voy a escribir en la siguiente página, ¿quién sería cada uno? Bueno, aquí tengo el espacio suficiente para escribir a D. ¿D quién va a ser? D sería el determinante de la matriz asociada al sistema. O sea, D sería el determinante de y1, y2, y1', y2'. Bien. ¿Recuerdan cuál era la condición para que un sistema de ecuaciones tuviese solución única? Un sistema como este de acá. La condición era que la matriz asociada al sistema fuese diferente de 0. Y aquí nosotros garantizamos que es diferente de 0. ¿Por qué? Porque esto de acá es precisamente el Gronskiano de y1 y y2. Y el Gronskiano es diferente de 0 porque y1 y y2 forman el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea asociada. Entonces estamos seguros de que este sistema va a tener solución por esto de acá. Entonces miren que realmente la D que está en el denominador sería el Gronskiano. ¿Listo? Entonces vamos a escribirlo de hecho de la siguiente manera. Voy a pasar a la siguiente página. Y vamos a mirar entonces quién sería D1. D1 entonces dice, cambie la primera fila, va a ser el determinante. Cambiamos la primera fila por las soluciones. Las soluciones son 0 y f de x. 0, f de x. Y la segunda fila la dejamos igual. Es y2, la segunda columna. La de arriba sin derivar y la de abajo sí derivada. Listo. De hecho, esto aquí, en este caso, nosotros también lo reescribimos como el Gronskiano, vamos a llamarlo el Gronskiano 1. ¿Sí? Lo podemos llamar de esta forma. Bien, para el caso de nuestras ecuaciones diferenciales, para el caso de funciones. La segunda, ¿quién sería? Va a ser y1, y1', y aquí 0, y aquí f de x. Bien, y esto igualado a, esto va a ser precisamente lo que llamaremos W2. ¿Listo? Eso de ahí. Y ya, ¿qué obtenemos? Obtenemos entonces que U1' va a ser igual a el Gronskiano 1 sobre el Gronskiano
de las funciones. Y entonces de aquí obtendremos que U1 va a ser igual a la integral del Gronskiano 1 sobre el Gronskiano W por dx. ¿Sí? Nos quedaría de esta manera. Y U2' va a ser igual al Gronskiano 2 sobre Gronskiano. Y de aquí entonces tendríamos que U2 va a ser la integral de W2 sobre W por dx. Y eso es lo que vamos a tener a resolver. ¿Vale? Resulta que estas integrales, este W1 y W2 son fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque es una matriz 2×2 y además hay un 0. Recuerden que la diagonal, que el determinante de esta matriz es diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿Sí? Diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces, ¿cómo quedaría 1? Bueno, en este caso, ¿cómo me quedaría el W? Esto me quedaría que es menos, vamos a escribirlo aquí, menos y2 por f de x. Por f de x. Y este de aquí me quedaría que es y1 por f de x. Me queda de esta forma. Y entonces aquí de hecho nos quedaría una forma más explícita para encontrar nuestras funciones. U1, ¿quién va a ser? Va a ser la integral de el Gronskiano, abajo el Gronskiano, y acá arriba va a ser menos y2 f de x por dx. Y U2 va a ser precisamente la integral de y1 por f de x por dx sobre el Gronskiano. Y bien, hemos terminado el método. ¿Listo? Esto era lo que queríamos resolver desde un inicio. Voy a volver a la primera página y miren que la pregunta era esa. La pregunta era, ¿cómo encuentro a 1 y cómo encuentro a U2? Y aquí ya tengo una forma de encontrar a 1 y a U2. Aquí hay que tener algo en cuenta. Siempre lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Pero siempre y cuando sean dos soluciones, o sea que la ecuación diferencial sea de orden 2. ¿Listo? Si es de orden 3, entonces aquí sería lo mismo. Aquí saldría una U3 adicional. Si fuese de orden 3 la ecuación diferencial, aquí saldría una U3', que sería precisamente entonces aquí D3 sobre D. ¿Listo? Y para ese caso, el Gronskiano, para ese caso, D sería precisamente el Gronskiano de las tres soluciones que forman el conjunto fundamental. Porque si es de grado 3, entonces habrían tres soluciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿cómo sería si no fuese de grado 2 la ecuación diferencial, sino de grado 3? Y si fuese de grado 4, entonces D sería el Gronskiano de las cuatro soluciones. Y aquí entonces aparecería U4', que sería D4 sobre D. Bien, este es el método y ahora lo que seguiría sería pues precisamente aprender a usarlo, es decir, colocar unos ejemplos. Bien, pero eso lo voy a hacer en el siguiente video. Este video fue pues bastante teórico.